México detiene las importaciones de combustible en la frontera de Texas mientras las inspecciones aumentan. Los envíos de combustible desde Texas hacia México se han detenido a medida que el gobierno mexicano toma medidas enérgicas contra las importaciones sobre los pagos de impuestos. El cruce terrestre entre Texas y México se ha cerrado efectivamente durante 2 semanas para camiones que transportan combustibles como gasolina y diésel después de que el gobierno intensificó las inspecciones de carga, según personas familiarizadas con el asunto. Un distribuidor de combustible que pidió no ser nombrado ya que el asunto no es público, dijo que su negocio de camiones de combustible a la frontera se secó durante la noche después de que la demanda de los clientes cayó después del mayor escrutinio. México es el principal destino para el combustible de Estados Unidos, con 1,15 millones de barriles de productos derivados del petróleo que ingresan al país diariamente en enero, según datos de la Administración de Información Energética de Estados Unidos. El cuello de botella a la frontera se produce cuando México intensifica el monitoreo de posibles envíos ilegales de combustible que llegan al país, donde la desaceleración podría respaldar los suministros en los Estados Unidos y aumentar los costos para los transportistas y las estaciones de servicio en México. México importó 470,000 barriles por día de gasolina de motor terminada de los Estados Unidos en enero, junto con 237,000 barriles por día de diésel. La mayoría de las importaciones de combustible en México vienen en barco, pero los problemas en la frontera terrestre son evidencia de una represión más amplia. Sin embargo, es poco probable que los conductores mexicanos se vean afectados de inmediato, ya que los precios de las bombas en el país están actualmente controlados bajo un acuerdo de precios de combustible de 6 meses firmado por la presidenta Claudia Sheinbaum en febrero. Un mayor escrutinio en la frontera de Texas es el último en los esfuerzos de la administración Sheinbaum para vigilar a los importadores de combustible que han estado pagando impuestos incorrectos o no sobre sus envíos, dijo el director ejecutivo del comerciante de energía mexicano, Indimex Group de Group, Rajan Big. Big no espera que la frontera vuelva a abrir para los envíos de productos petroleros esta semana antes de las fiestas religiosas previas al domingo de Pascua. Un portavoz del Ministerio de Energía y un portavoz del presidente Sheinbaum no respondieron de inmediato a las solicitudes de comentarios. La represión se produce en medio de las tensas relaciones comerciales entre Estados Unidos y México, ya que el presidente Donald Trump impone aranceles a su socio comercial más grande y amenaza con cambiar los tratados entre las dos naciones en todo, desde agua hasta tomates. Sin embargo, el presidente Sheinbaum ha declarado que cortar el comercio ilegal de combustible es una prioridad, prometiendo abordar el problema que le cuesta a la petrolera estatal Petróleos Mexicanos miles de millones de dólares al año en ingresos perdidos. El mes pasado, México importó más de 2 millones de galones de lo que el gobierno consideró que importaba ilegalmente combustible en una instalación de almacenamiento en Baja California. Una semana después, las autoridades incautaron un buque cisterna en el puerto de Tampico que transportaba diésel, parte de una operación más amplia para combatir el tráfico ilegal de combustible. El secretario de Seguridad de los países, Omar García Harfuch, escribió en una publicación en X. El petrolero Challenge Progryon con bandera de Singapur se cargó en Beaumont, Texas, el 16 de marzo la terminal de combustible de Enterprise Products, según el proveedor de datos de productos básicos CLER. Enterprise dice que no estaba al tanto de la situación. Cargamos diésel suministrado por el cliente en un barco fletado por el cliente, dijo un portavoz de la compañía en un comunicado enviado por correo electrónico. La semana pasada, la Autoridad Fiscal de México también suspendió temporalmente el permiso Valero Energy Corp. S. en su registro de importadores, evitando que la compañía traiga combustible al país. La suspensión se debió al papeleo aparentemente falsificado utilizado por importadores ilegales que fue detenido durante las operaciones encubiertas del gobierno, según una persona familiarizada con el asunto que pidió no ser nombrada discutiendo una investigación en curso. Las importaciones ilegales siguen siendo un problema importante para Pemex, que perdió al menos 263 millones de pesos en el tercer trimestre del año pasado por robo de combustible, más del doble de sus pérdidas respecto al mismo periodo del año anterior. La compañía en los últimos días ha pedido a los ciudadanos mexicanos que ayuden a denunciar el robo y las ventas de combustible ilegal, según publicaciones en X. Pemex, la compañía petrolera más endeudada del mundo, perdió al menos $1.20 millones para importar fraude y robo de combustible en 2023, según datos de la compañía. Un portavoz de Pemex dijo que la compañía está trabajando con las autoridades pertinentes para combatir el tráfico ilícito de combustible.